Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estamos físicamente, anímicamente? ¿10 puntos para la clase? 10 puntos. Bueno, arrancamos porque yo sé que me deben estar rodeando porque a las 8 juega Argentina. Bueno, trataremos de, si podemos, 7:30 para que les dé tiempo a todos terminar la clase, pero arranquemos ya. Cuando quieras. Bueno, empezamos, Juan. Bueno, habíamos visto que íbamos a ver hoy, me tocaba a mí por lo menos, el arrendamiento rural. Esto está enmarcado dentro de los contratos agrarios. No sé si Fabián querés que haga una introducción de lo que había dicho la clase anterior o directamente arranco con el No, contrato. no, yo creo que habrás visto, no sé si hay alguno de los chicos que está presente que no ha podido estar en la clase anterior. Lo que decíamos es que es tan especial el contrato, con tantas particularidades, que a veces el Código Civil resultaba exiguo y tuvo que ser por la tecnología, por empezar a la inmigración generar nuevas perspectivas, el consumo, el comercio, no se adecuaba sobremanera al Código Civil. Por eso, a partir de 1921, comienza la ley 11.170, después la 11.627 en el 32, la ley madre 13.246 en el 48, reformada por la 22.298, que es una ley que tiene, que aparentemente, siendo del año 80, iba a tener un vigor distinto, y lamentablemente borró muchas cosas con el brazo lo que se había escrito en la ley madre del 48. Eso para que tengan un poquito la idea, y sobre todo porque el Código Civil manejaba el derecho de propiedad, si bien claramente establecido como un derecho que corresponde al titular, pero no desde el punto de vista sociológico y colectivo, que da pie también a la empresa agraria, y muchas veces los titulares arrendaban y subarrendaban. Y entonces, como no hacían los contratos por escrito, se veía aquel que era la parte más débil del contrato, que sin llegar a poder producir la cosecha, sin llegar a establecer los tiempos porque no había plazo por escrito, debían estar a lo que establecía en su momento el 1627 del Código Civil, que decía que si era frutos a producirse en un año, el contrato era de un año. Si era por más, era por varios años. Y la verdad que quedó la persona más débil del contrato, quedó sin alguna posibilidad antes del año 21 y ya con la finalización de la Primera Guerra Mundial, en situaciones que no quedaba bien parado, porque a su vez hay que recordar que nuestro país siempre, con la idea de la exportación de productos agropecuarios, veía una posibilidad, pero se veía frustrada en parte porque no había una legislación adecuada. Por eso creo que la ley 11.170, 11.27, si bien no diferenciaba, o lo dividía, mejor dicho, el arrendamiento de la parcería, lo tomaba todo junto, es la 13.246, con esa herramienta clara, precisa, concreta, que abre el juego para que empiece a enaltecerse a esa parte, arrendatario, que veía la posibilidad de seguir creciendo su producción. Por eso empezamos ahora con lo que es arrendamientos. Después Buenísimo. Adriana, la clase que viene, iba a hablar sobre parcerías. Entonces, empezá, Juan, empezá, yo te Buenísimo. acompaño y te voy... Siguiendo lo que venías planteando, me parece importante remarcar que más allá de la protección, no solamente la parte más débil que regula la 13.246, hay algunos autores y una parte de la doctrina que también habla por velar por ese movimiento agropecuario eficaz y justo, de asegurar una economía que progrese, darle un lugar efectivo dentro de la evolución económica de las sociedades a esta figura del arrendatario, esa figura que pone, una vez que tiene la disposición del espacio, sus recursos para explotarlo. Un poco eso es lo que planteamos y de ahí también surge Claro, una... Juan, y ahí va también enalteciéndose la idea de orden público, que el De orden orden público, público a eso es iba. el orden público económico, claro.
el orden público, que esta ley vela por un orden público, y, digamos, este orden público es un carácter esencial de este contrato. Ahí están, por ejemplo, las prohibiciones de las disposiciones de las cláusulas leoninas que tenga el contrato, que dificultaban la capacidad de producción y desenvolvimiento de los chacareros frente a, por ejemplo, desalojos, embargos y el desarrollo económico en general. Bueno, yendo un poco al contrato, quiero empezar por lo más importante, qué es el contrato y sobre qué versa. El artículo 2 de la dicha ley, la 13.247, habla de que habrá arrendamiento rural cuando una de las partes, en este caso el arrendador, se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de una planta urbana de las ciudades o pueblos con un destino a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especialidades, y la otra parte se obliga a pagar ese uso y goce con un precio de dinero. Esto es importante porque este elemento del tema del dinero después lo vamos a ver bien, es un elemento obligatorio que esté regulado de esta manera. A mí me gusta lo que saqué de un libro que me pareció importante y que me gustaría comentar, lo que es lo que establece el decreto, el 8330/1963, que habla de lo que es la definición como planta urbana, un núcleo de población donde existan edificación o cuyo fraccionamiento se encuentre efectivamente representado por manzanas, solares o lotes, o que cuenten con servicios municipales. O sea, para diferenciarlo, ¿dónde se aplica esta ley y en qué espacios geográficos? Son los que no sean estos, o aquellos cuyos predios no se encuentren en plantas urbanas, pero no estén dispuestos para la explotación agropecuaria. Sacando esos dos espacios geográficos, nos quedamos con el espacio exclusivo para el desarrollo del contrato de arrendamiento, que es aquel que tenga como objeto la explotación. Bárbaro. Juan, hay un temita que vos ahí mencionaste, y para que los chicos comprendan, es un contrato consensual. Sí, eso iba ahora. Eso iba ahora. Claro, el contrato, para que paremos la pelota ahí, que una parte se obliga a entregar, no es que una parte entrega, porque no es real, es consensual. Lo primero que ustedes se les tiene que venir a la mente, pero no el día del examen, por favor, el día que ustedes redacten un contrato. Porque desde el momento que se consensúa una relación de este tipo, desde ahí está el contrato, no hace falta la entrega del inmueble, la tradición bendita en cuanto a ello. Por eso ténganlo en cuenta, porque siempre Freddy hace hincapié en esto, y uno también, porque es esencial esto, ¿no? Lo primero y principal. Y lo que dice también Juan Manuel es esencial también, el tema del predio rústico. Porque el Código Civil, y hoy Código Civil y Comercial, no me hace la diferenciación. Y hace allá lejos y hace mucho tiempo, digamos que toda la doctrina, tanto nacional como extranjera, lo que dicen es, lo que tenemos que tener en cuenta es el objeto del contrato, es la obligación de entregar un predio rústico para que la otra parte proceda a realizar alguna explotación agropecuaria, sin adentrarme dónde está ubicada. En nuestro país, y con la ley 13246, ojo, ahí muy bien lo dijo Juan, ¿qué dice? El decreto, que es una vergüenza que en el año 80 no se haya modificado, 8330, me determina para indirectamente definir lo que se hace como predio rústico. Me dice lo que es un predio urbano y con la indiferenciación de poder determinar que es un predio rústico. Muchas veces, y ustedes lo tienen que saber, por eso se los comento, había zonas que no estaban delimitadas por chacras o parcelas, sino por manzanas, lotes o solares. Acá, yo vivo en Funes y Bransen, y a 10 cuadras, un compañero mío del secundario, el padre, tenía una explotación agropecuaria y tuvo que dejarla porque, claro, no estaba marcado esa zona en zona rústica, sino en zona urbana, y necesariamente tuvo que dejar la explotación allí y sí trasladarse a un lugar que no estuviera delimitado en manzanas, lotes o solares.
Por eso estas dos cosas que marcó Juan son fundamentales. Por eso, Consensuar y además diferenciar el tema de la planta urbana de la rural, chicos. sí, Perdón, Juan, pero para no, remarcar ciertas cosas, ¿eh? buenísimo, buenísimo. Yo igual, siguiendo en la línea para que los chicos vayan viendo también, otra característica es el destino del previo. El doctor Rodolfo Carrera habla desde una mirada distinta a la teoría agrobiológica y habla de que aquellos actos que el hombre realiza en tierras o medios de explotación que cumplan a través de un proceso agrobiológico con el fin obtenido de la producción, consumo y distribución de mercado, también debería considerarse en ese sentido. Un poco también eso es lo que va planteando la doctrina. Entonces me gustaba marcarlo de que lo había leído. Bueno, para ir entrándonos en los elementos esenciales y en los caracteres del contrato son que el contrato es consensual, queda perfeccionado por sobre el consentimiento, recién lo que planteaba el doctor, es oneroso, o sea que existe una prestación, carácter dineraria o económica, las partes, es bilateral, que resulta de las mismas obligaciones para ambas partes, es conmutativo porque las obligaciones también tienen para ambas partes determinadas cuáles son los beneficios que ambas partes van a tener al momento de la celebración del contrato. Lo de la forma es importante porque el artículo 40, no me equivoco, exige la redacción por escrito, pero en la forma es aprobación, no absolutamente. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Qué pudiste entender vos a partir de ello? Yo lo que entiendo es que en principio se buscaba, digamos, la ley que se redacte por escrito, pero si sometía a tal formalidad o no se podía aprobar por la dificultad, esta ley amparaba de forma intuitiva a quienes estaban involucrados en este contrato, dándole la posibilidad de que se pruebe por otros medios. Incluso hoy atendidos por el Código Civil, incluso hasta medios por testigos, sin pruebas y elementos. O sea, lo que trata de lograr es que exige la redacción por escrito, pero no desampara a quienes forman parte del contrato y eximirlos de la ventaja de esta ley a partir de que no exista ese medio solvente únicamente por escrito, sino que medios podrá llegarse también a ese mismo fin. Eso en una función intuitiva de la ley y del orden público. Claro, porque no es ad solemnitate, no es como solemnidad que sea por escrito, sino que ese medio por escrito, esa aprobación, no tengo la posibilidad de tener un contrato por escrito. La ley me está diciendo que, juntamente con la doctrina, por eso marca la ley y la doctrina lo apoya, también la jurisprudencia, que esa aprobación, que aquel que no tiene un contrato en esas condiciones, podrá, a través de los medios probatorios necesarios, lograr la acreditación de este tipo de contratos. Exactamente, y hoy se rige un poco por las normas del 1119 del Código, que habla de que los contratos pueden ser probados por todo medio de prueba aptos para llegar a razonable convicción según las reglas de la sala crítica. Eso me parece importante. También otra cuestión importante de esto es también la interpretación normativa de cuál es el orden en el cual se interpreta. En los contratos que refieren a esta ley se aplica el orden. También, Juan, habría que decir que, perdóname un segundito nada más, porque faltarían dos caracteres, que es intuito personal. No, que es intuito personal y el trato sucesivo, exactamente. Exactamente. Eso, ¿sabes cuándo? Eso lo iba a plantear después. Eso se entiende, chicos. Yo tomo en consideración a quién le voy a dar el arrendamiento, porque es esencial la persona. No es que es un, qué sé yo, un médico y yo le doy, hago el contrato con él. No, yo tengo que buscar, porque esta también es la gran diferencia. Yo, arrendador, por más que me quede de bracitos cruzados esperando que me pague el arrendatario, yo tengo que lograr que haya un debido uso de suelo, que se cumplan los extremos del contrato y que me pague. Entonces, ese intuito personal, teniendo en consideración la persona, y además de trato sucesivo, es decir, se prolonga en el tiempo, ¿está? Y ahora muy bien lo que dice Juan, ¿cuál va a ser el orden de prelación? ¿Qué norma voy a aplicar ante un tema de arrendamiento? En este caso se van a aplicar las disposiciones de esta ley, de orden público, los convenios de partes en segundo lugar, en segundo término, después se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial y las especies relativas a la locación. Si me permite un segundo, me gustaría decir las palabras de un abogado que decía Eduardo Pérez Llana, que dice que este contrato es una especie dentro de la locación de cosas. Lo trata de esa manera, y bueno, para después la aplicación, en lo relativo a la tercera escalón de aplicación. Juan, vos sabés que se cortó justo cuando decías eso de Pérez Llana. ¿Podés repetirlo? Porque quiero que claro,
Perellana dice que es una especie de la locación de cosas, este contrato. Lo define como esa categoría, dice que es un género especie. Exacto. Esta es una especie dentro del género de los contratos de locaciones de cosas. Y yo te diría, Juan, que entre las normas de la ley C246, reformada por la 22 de 98, y el Código Civil y Comercial, yo pondría en el medio de esas normas, en segundo lugar, el acuerdo de las partes. Lo dije, doctor, lo dije. Dije que yo creía que habías pasado ley, de los convenios de las a las partes, disposiciones. en segundo término, las normas del Código Civil y Comercial y las relativas a la locación, y por último, los usos y costumbres. Exacto, ahí quedó bien. ¿Les quedó claro, chicos? Eso va a ser el orden cuando el juez tenga que resolver un tema de arrendamiento. Primero tomará la ley, después verá lo que las partes pudieron convenir, y recién, si no hay una luz o claridad en el tema, aplicará el Código Civil y Comercial, y después, como último, los usos y costumbres del lugar para poder interpretar y resolver la cuestión. Bien, ¿sí? La doctrina dice que esto Juan. evita discusiones y da seguridad jurídica a la aplicación de esta ley. Buenísimo. Por ese lado, quería terminar de aclararlo de intuite persona y tracto sucesivo. Intuite persona va a ser muy importante a la hora de ver los efectos que después se dan en las relaciones del contrato, por ejemplo, en la imposibilidad de ceder. Bien. Los elementos del contrato, si los tenemos que definir, son el consentimiento que debe darse en un contrato, la capacidad que tienen que tener quienes lo celebran, la cosa arrendada y en uso, la forma del contrato y el precio cierto en dinero. Si me puedo parar un segundo en este tema, me parece muy importante. Siempre pongan pie en esto, pongan pie en esto. Precio cierto en dinero. ¿Por qué? Porque Juan también lo sabe. Cuando veamos a parcería la clase que viene, vamos a ver que como tal la 13226 distinguió y dividió, porque la 11170 y 11127 no me las distinguía. ¿Por qué? Porque hay una diferencia terrible. Porque acá yo, arrendador, le cedo el uso y goce, me obligo a ceder el uso y goce, me cruzo de brazos y espero que el arrendatario, por mes, cada 2 meses, cada 6, cada año, de acuerdo a lo que establezcamos, por eso ahí entra la autonomía de la voluntad, me pague un cierto precio en dinero. Cosa que va a ser distinto, como vamos a ver en la parcería. Ojo, ahí hay una gran diferencia. Sí, igualmente hay que marcar que están prohibidos también las cláusulas de corte feudal que hablen del pago y la retribución de uso y goce de algunos porcentajes de la explotación del predio. Eso lo prohíbe explícitamente la ley en el artículo 42. Perdón, Juan, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el segundo carácter que mencionaste después del consentimiento? La capacidad. El consentimiento, capacidad... Consentimiento, capacidad, cosa arrendada y su uso, forma del contrato y precio en dinero cierto y que debe ser en esa especie. Gracias. Claro. Tiene que ser dinero, si no puede ser, digamos, no tiene que estar únicamente determinado, puede ser determinable en un futuro por las partes si se fijó un medio para hacerlo. Eso también es importante marcarlo. Sí, doctor. Bien. No, lo que quería preguntar, creo que era Nicolás, es que la capacidad que es tener la libre administración de los bienes. Si la persona que contrata, como en todo contrato, no tiene la capacidad de hecho y de derecho, en este caso, capacidad concreta que hace al hecho y también sustancialmente al derecho, no puede llegar a generarse un contrato válido, ¿no es cierto? Bueno, si quieren podemos seguir con el tema de lo que establece el artículo 4 de esta ley, que habla de lo que es el plazo. Los plazos mínimos y plazos máximos. Hoy en día la ley establece, en su artículo 4, el plazo mínimo de 3 años. Y existen proyectos para aumentarlo. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que, como decía el doctor al principio, se establezca un mínimo para dar seguridad para quien realiza este contrato y se interviene, y se
se inmiscuye en este negocio, de tener una seguridad de un plazo razonable para la explotación y para recaudar todos los elementos para que se dé de una manera justa e intuitiva respecto de este sujeto. Eso era importante. Respecto al plazo máximo, en el Código de Vélez se estableció un plazo máximo de 10 años, que después fue cambiando, que podía llegar hasta 20, cuando había un proyecto de mejora, de obra, de planificación del predio, y que con la reforma del Código Civil y Comercial, en su nuevo articulado, que le pone a estos contratos un plazo máximo para los habitacionales de 20 años, y para otros, en el cual incluimos a este, de 50 años, el plazo máximo queda configurado hoy en 50 años, por lo que establece el 1997 del Código Civil y Comercial. Como bien planteado. En síntesis, Lo importante, Juan, del plazo mínimo es que si yo realizo una convención con la otra parte y establecemos 1 año o 2 años, no estará dentro de la normativa se va a tener, un contrato de arrendamiento. Y habrá que ver. no se va a tener por nulo el normativa, contrato, sino que se va a tener esa cláusula como abusiva, y lo que va a generar que esa cláusula tenga por escrita y se aplique directamente el plazo mínimo. Claro, por lo que vos bien dijiste, para no sorprender bajo ningún punto a quien, a la parte más débil del contrato, que en este caso es el arrendatario. Yo creo que este contrato hay que mirarlo con ojos de la importancia social y económica que tienen este desarrollo económico que se da en el marco de este contrato. Si uno ve la función que tiene este contrato a nivel social, a nivel económico, y el fin que tiene, la protección y la afectación por orden público, es lo importante. Estos 3 años tienen un fin, más allá de la normativa establecida. Es como la lógica del legislador a la hora de regular una ley de alquileres, que también es un plazo. Exactamente. Tiene ese sentido. No es solamente un número, porque si no tiene ese sentido. Bien. Y esto va de la mano, Juan, también, de no nos olvidemos, a veces, lamentablemente, yo creo que ya han pasado casi 40 años, 41, de la redacción de la ley 2298, que realmente necesita un cambio por todo aspecto, por la tecnología que ha variado, por los sistemas de siembra, por la forma en que se realiza la cosecha, por la forma en que hoy se exporta. Y lamentablemente tenemos un ABC que modifica para mal la 13246, que era la ley madre, pero creo que es necesario una actualización de la ley, sobre todo para ver un montón de cuestiones y aspectos que, siendo un país agroexportador, como el caso nuestro, de nuestro país, nadie le está prestando atención a ello. Y no lo digo hoy, lo digo desde hace años, porque evidentemente todo lo que hace al agropecuario necesita una actualización y no la tenemos. No podemos pretender que una balanza comercial sea un para arriba si no tenemos las directivas claras, precisas y concretas para que realmente tenga a un nivel y de crecimiento tal, porque no nos olvidemos y no cerremos los ojos, que nuestro país ha tenido posibilidades a partir de la exportación de los productos del campo. Y yo creo que más que discutir entre las distintas asociaciones y los gobiernos de turno, tienen que consensuarse ello a los efectos que realmente la producción del campo rinda lo necesario y dejarse de mezquindades, porque cuando vimos crédito agrario, acuérdense ustedes que lo que se buscaba también es, aparte del crédito, que tengamos la posibilidad, decían las distintas asociaciones, que como el Colegio de Escribanos, de Abogados, de arquitectos o un conjunto de empresarios tiene muchas exenciones impositivas, también la gente del campo la tenga. Y sin embargo nadie para la pelota en esto. Y siempre hay o regalías o discusiones, ni bien muy lejos de la 125, que realmente por un voto fue definido que no se estableció ni después reglamentó, ¿no? Pero todo eso genera toda esta corriente de discusión que no pone énfasis en lo más importante, que es la producción agropecuaria. Y desde un punto de vista, un marco legislativo
coherente y actualizado. Cosa que no lo tenemos, chicos. Hace 41 años que tenemos una ley que en vez de mejorar la del 48, volvió todo para atrás, porque sacó temas como la remisión, que es el perdón de la deuda a cargo del arrendador hacia el arrendatario, la revisión cuando cambian las sustancias económicas y las fuerzas del contrato, ver cómo establecer un equilibrio, y entonces me parece que está bien. Después teníamos el 1198 y compañía, que podíamos utilizarlo para aplicar a ello, pero la ley de 1948 lo tenía y la del 80 lo termina por reducir a nada. Es Está bien, se aplica el bastante, 1198. es bastante grande la reducción de artículos que hace la 22.298, 298. suprimiendo bastantes por la disposición del artículo 1 de la misma. Sí, por eso te digo que después de 40 años, del 48 al 80, 32 años, que era para modificar, porque ya había cambiado también la situación socioeconómica mundial. Hoy, pasados 42, casi 42 años, es necesario que exista otra reforma, y sin embargo, nadie para la pelota. Tampoco la paran en lo que es una legislación acorde con un código agrario nacional. No lo tenemos. Seguimos cada provincia con un código rural, y sin embargo se sigue para adelante. Yo creo que hay que hacer un cambio estructural de normativa que realmente fije los límites y las condiciones que un país necesita para tomar el tinte de agroexportador. Seguí, Juan. Bueno, sí, Perdón, sigo, me parece meto, importante pero hay cosas marcar. que quiero dejar en claro. Me gustaría ir, ya que vamos con la ley, un poco en orden, vamos viéndola, y hablamos recién del plazo, y hablamos de los caracteres. Estaría bueno hablar del tema de no poder ceder el contrato, ni subalquilar, excepto alguna disposición en contrario. Eso tiene que ver con el carácter en de persona. Exacto. Elemento esencial del contrato. Como es un elemento importante, la figura de la persona a la cual se le va a entregar, a la cual se le va a alocar, si lo queremos ver en esta lógica de que es una especie dentro de los contratos de locación de cosas. Y la figura es tan importante que la ley se reservó en su artículo 7 la imposibilidad de ceder el contrato a otra persona. Y la cuestión de subarrendar, para la posible exportación, tiene que estar expresamente establecida una cláusula contractual que lo habilite. Cuando pensamos eso, también tenemos que pensar qué sucede si se muere, si fallece la persona a quien se le entregó, hacia quién se hizo ese contrato, que tenía esa naturaleza tan personal. Bueno, en este caso se permite, si lo expresa expresamente, lo establece el contrato, la posibilidad de que los descendientes, ascendientes, cónyuges o colaterales hasta el segundo grado puedan seguir con la explotación, o en su defecto decidir su rescisión notificando fehacientemente al arrendador dentro de un plazo de 30 días a partir del fallecimiento. Eso es lo que establece la normativa y tiene que ver con esto. Siguiendo la normativa, vamos al artículo 8, y está bueno expresar esta cuestión de que ¿cuáles son Perdón, ¿lo dice esto de la ley? Artículo 7 de la 13.246. Acá hay algo que, Marianela, hay que tener bien en claro. Esto fue variando desde la ley de 1170, 1127, 13.246, 22.98. Porque en parte se podía al principio, después no se podía. Hoy no se puede subarrendar, pero el tema está, salvo expresa conformidad del locador, ¿no? Pero el tema está en lo que explicaba recién Juan. ¿Qué pasa si se muere o se vuelve incapaz? Bien. No lo dice expresamente, claro, la cosa es aplicable. Pero ahí también hay que ver un detalle. Suponete que sea cónyuge o el hijo. Claro, pero el hijo está en Mar del Plata y el campo lo tienen en Balcarce arrendado. Y vos decís, bueno, lo va a seguir el hijo. Acuérdense que dijimos que era intuito personae. El hijo es médico. Y si ustedes ven la ley y lo analizan desde un modo no exegético, sino también amplio, por el carácter intuito personal,
tiene que ser dentro del marco de los legitimados que la ley está estableciendo. Además, que se dediquen a la empresa que lleva a cabo el padre. Porque si él es médico y no tiene idea, yo calculo que no le voy a permitir la continuidad, por más que sean los que establece la ley como legitimados, porque no están en el aprovechamiento común de ese contrato. Y por lo tanto, puedo como arrendador, y siguiendo el principio que dijo muy bien Juan, del intuito personal, no le seguiría la consistencia de ese contrato. ¿Es así, Juan? Exactamente. Estaba mirando acá de un material bibliográfico que tengo antes de la reforma del código y plantea lo mismo y plantea también esta cuestión de que se podía o no se podía, y cómo después lo termina regulando con la reforma, la ley nueva. Lógico, lógico, porque se ve que eso es así. Bueno, nada, lo del artículo 8 que iba a seguir diciendo es el tema de que la explotación no puede erosionar o generar un agotamiento contrario a la posibilidad de que se desarrolle con normalidad esta actividad, ¿no? No puede tener un fin de generar en el contrato alguna situación dañina o perjudicial. Eso que quiero que quede bien claro. Y este puede ser una causal de rescisión del contrato. Exactamente. El mal uso o el destino no convenido. O que yo le pida, no solamente le puedo pedir la rescisión, o como a mí veo que me resulta rendidor el contrato, le puedo pedir que cese con esa actividad. En la actividad que está perjudicando el suelo bajo apercibimiento de rescisión. De rescisión. Ahí está el orden público económico. Ahí hay un abuso de confianza y por ende también implicado el orden público cuando el arrendatario no cumple acabadamente con la normativa específica para el debido uso del suelo. Hace un uso abusivo, porque en definitiva, él después se va y a mí me deja un suelo que si hubiese sido tratado adecuadamente, podría yo seguir o arrendando o explotándolo. De otra manera, es un uso agotable, ¿eh? Ojo. Exactamente. Bajo tutela judicial, esta solicitud del cese de la medida o la actividad que está siendo prohibida por el orden público de la ley. ¿Alguien quería apuntar algo? ¿Escuché recién? No. Bueno, no sé si querés que siga con las cuestiones de las cláusulas nulas, cláusulas leoninas, las obligaciones, la inembargabilidad, ¿por dónde querés que lo continúe? No tengo ningún problema en cualquiera de esos aspectos. Bueno, siguiendo el orden de la ley, para no perdernos un poco, si lo tienen ahí a mano o si lo quieren seguir viendo para ir ubicándose, lo que sigue es la declaración, lo que sería que no se puede, digamos, embargar, ejecutar o afectar, y que no afecta el privilegio del acreedor, la declaración de inembargabilidad de los bienes muebles, ropas, útiles domésticos, maquinaria, elementos, o todo aquello que sea propio del desarrollo de la actividad. O sea, ¿cuál es el fin de este artículo 15 de la normativa? El fin de esto es, de algún modo, no privar al locatario o al arrendatario de la posibilidad del desarrollo normal de la actividad. O sea, que no busque alguna situación que pueda existir en algún privilegio, crédito por parte del arrendador, que genera un perjuicio. Por eso esta normativa de declarar la inembargabilidad, la inejecutoriedad de todos estos bienes del arrendatario. También lo que dice es que todos mis bienes sujetos al arrendamiento de la familia durante el plazo de un año, incluidos semovientes producidos de la explotación dentro del límite del reglamento de servicio. O sea, todo. Semovientes también sería todo eso que tiene para el desarrollo productivo propio de la actividad. Bueno, acá vamos a un tema que me parece muy importante, que es el tema de las cláusulas nulas. De estas cláusulas leoninas que hablábamos hoy, que tienen una finalidad que va en contra del orden público de la ley. Son cláusulas, la ley habla de insanables
nulas y carecen de todo valor o efecto respecto de las partes. Aquellas que obliguen a una de las partes a vender, asegurar, transportar, depositar, comerciar, cosechar los cultivos o los animales. ¿Por qué los cultivos o animales? Porque vamos a ver que esto también tiene que ver con las disposiciones de la parcería, la parcería pecuaria en ese caso. Y demás producciones con una persona o empresa determinada. O sea, la coacción de la libertad para decidir con quién contratar esos servicios, o cómo desarrollarlos. En este sentido, también el inciso B es contratar la ejecución de labores rurales, incluye la cosecha, el transporte, la adquisición, la utilización de máquinas, semillas, entre otros, con determinada persona o empresa. O sea, coaccionar la libertad del arrendatario para decidir con quién realizar este tipo de actividades o esta forma de explotación de la actividad económica. La otra cláusula nula también sería la utilización de un sistema o elementos determinados para la cosecha o comercialización de los productos de una forma que no se ajuste a la adecuada técnica cultural. ¿Qué quiere decir? La prohibición de poner una cláusula que obligue a que se ajuste a un sistema que no sea el habitualmente utilizado o el que ya estaba acostumbrado para el desarrollo adecuado bajo los medios comunes. O sea, un cambio de sistema de explotación de ese espacio rural. Otra causal que han excluido de pretender las prohibiciones de los contratos sean parte de criaderos, semilleros o establecimientos multipropósitos de semillas selectas o que establezcan criterios. Bueno, esto ya no tendría demasiada relevancia, pero lo nombramos igual. Sería asimismo insanablemente nulas y carecería de todo valor las cláusulas que importen la prórroga de la jurisdicción, esto es importante, la prórroga de la jurisdicción, o la constitución del domicilio especial de distinción real del arrendatario. O sea, que esto en el ámbito procesal, ¿cuál es el sentido? Queda prohibido el dispensar para otra jurisdicción, la cual no tiene la real y la efectiva jurisdicción o competencia respecto de ese espacio, por cláusula del contrato, obligar a este a constituir un domicilio especial. O sea, esto es un poco invocando la cuestión del juez natural, que corresponde para resolver en este pleito de partes, en este conflicto, en este marco contractual. No sé si el doctor quiere agregar algo más de este tema. Yo me parece No, Juan, ese aspecto lo vimos en la clase pasada, que como bien marcás hay dos cosas. Primero, insanablemente nulas y carentes de valor, dice el artículo de la ley al comienzo, y te lo enmarca dentro de esta normativa que vos estás desarrollando, que es el artículo 15, que es el artículo 17. que habla de las cláusulas leoninas, que también se da a conocer en el artículo 15 de la ley, y se desarrolla el artículo 17. Porque también acá entra a jugar el orden público, es decir, fíjense, insanablemente nulas y carentes de todo valor. Y el tema de la prórroga de jurisdicción, yo hablé en la clase pasada, también muchachos, acá hay que ser muy francos. El día de mañana, cuando ustedes asesoren, primero es saber leer el contrato y interpretarlo dentro del marco que el cual se desarrolla. Si el contrato se suscribió acá en Mar del Plata para tener efecto en Mar del Plata, el pago era en Mar del Plata y se cumplía en Mar del Plata, yo no veo el porqué de designar como juez competente al juez nacional de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente, ¿y saben por qué lo hacen? Porque, a diferencia de lo que ocurre en provincia, la tasa, para el caso de la mora, que se aplica la tasa activa. Acá se aplica la tasa pasiva VIP. Entonces, una de las partes estipula eso, porque si debe ejecutar el contrato por el no pago del arrendatario, en la mora se va a aplicar una tasa activa que es muchísimo mayor que la tasa pasiva. Ahora, ustedes son la parte demandada. ¿Qué pueden plantear? En primer lugar, la ley van a tener que decir es incompetente. ¿El contrato es nulo? No, la cláusula es nula. Ojo con esto. Va a ser nulo si hay, evidentemente, un tema del contrato que es un contrato ilícito. Ahí va a caer todo el contrato.
Pero como esta cláusula era de la competencia, lo que hay que dejar es en claro que el contrato se mantiene, pero lo que hay que tomar como sin ningún valor es el tema de la competencia. Por lo tanto, plantearían ustedes, como letrados de la parte demandada, una excepción de incompetencia. Perdón, el contrato se suscribió acá, entre las partes viven en Mar del Plata. Para ser efectivizado en Mar del Plata, no vemos por qué el juez natural que debe ser es el de Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ser el alcalde de Mar del Plata. ¿Se entiende? Tienen que plantear la incompetencia, porque si no, los están sacando de lo que son los jueces naturales. Y esto ya no deja de ser teórico para ser práctico. Ustedes van a tener que empezar a razonar y a unir. Por eso cuando arrancamos ya lejos y hace tiempo con la cursada, yo les dije, por supuesto que a veces se torna pesado, denso, todos los temas que uno se viene manejando, porque no estamos con temas por ahí más actuales, que son medio ambiente, legitimación, que ha variado tanto hoy, que se toma la amplia, como los demás temas que se van brindando, pero sí es necesario que ustedes lo sepan, porque acá conjugan lo que es procesal, constitucional, administrativo, civil y comercial. Acá tienen el civil y comercial, procesal y constitucional, el juez natural. Con lo cual, como ustedes verán, es una materia que va intercalando las distintas ramas del derecho. No deja de ser una rama autónoma el derecho agrario, como dijimos, pero en caso de ser necesario, va a tomar disposiciones claramente individualizadas de otra rama del derecho. Yo te diría, perdón, Por eso es importante marcar Juan. Muy importante el ámbito procesal en el ejercicio de la profesión, la aplicación del derecho de forma es sustancial para el desarrollo de un proceso y que uno en la práctica va viendo que es más fundamental incluso que el derecho de fondo a la hora del día a día, porque estas cuestiones, de, por ejemplo, la lectura de los contratos, uno lo primero que ve, y yo me quedo con una frase de uno de los profesores que yo tuve durante el transcurso de la facultad, que es el doctor Constantino, que siempre decía que uno lo primero que tenía que ver cuando iba a ver cómo ejecutar un contrato, cómo aplicarlo, tenía que leer la cláusula de competencia, que es un elemento fundamental que te puede generar la imposición de costas si vos no haces caso a eso o no velás con los instrumentos jurídicos para impugnar esa cláusula, que es lo que vemos acá, que llevado a la práctica. Exactamente, Juan, claro, Juan Constantino siempre ha sido el maestro de muchos de ustedes, como ha sido el maestro mío también, y juntamente con el doctor del Cerro, y siempre se marca eso, y yo siempre, desde hace 30 años que doy clase en la facultad, y siempre me preocupé para que ustedes sepan manejarse en el ABC, y el ABC es lo procesal. Yo puedo tener una biblioteca llena de libros, pero si a mí me duermen en lo que es lo procesal, los libros no les van a servir para ese caso preciso. Puede ser una hermosa primero que yo tengo que ver un proceso, una conclusión, pero si te vence el plazo, el libro queda en abstracto. Por eso, esto les tiene que servir a ustedes, si están algunos cursando procesal o van a cursar alguna de las prácticas. Si ustedes leen el artículo 542 como el 345, que habla de excepciones previas, y esto grábenselo en la cabeza, porque les ayuda a razonar. Yo no puedo plantear alguna defensa, la que se me viene a la cabeza. Ah, yo pagué, excepción de pago. Espera. Hay un orden lógico, chicos. Y el 542, cuando habla de ejecución, como el 345, cuando habla de excepciones en el proceso ordinario, no me arranca con el pago. Me arranca con la excepción de incompetencia. Con lo cual, en todo tema procesal, lo primero que tengo que ver es, si yo soy sujeto legitimado activo, o sea, que inicia el proceso, ¿quién va a ser el juez competente? Y del otro lado, si soy demandado, me voy a tener que ver y analizar, ¿el juez que está interviniendo es el juez competente? Ojo con eso. Esto, después viene la falta de personería, la litispendencia, tiene un orden lógico.
Háganme caso el día de mañana cuando sean profesionales y deban contestar una demanda o iniciar, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es el tema de la competencia. Y lo segundo, el carácter de acreedor o deudor. ¿Revisto el carácter de acreedor? ¿Reviste mi cliente el carácter de deudor? Porque si no hay una legitimación, ¿qué significa legitimación? Falta de legitimación. Que no tengo derecho ni a demandar ni a ser demandado, que es totalmente distinto a la falta de personería. La falta de personería es la falta de capacidad civil para estar en juicio. Soy un menor, no me pueden demandar. O la ausencia de elementos en el instrumento que va a servir para representar a una de las partes. Pero nada que ver con la legitimación. La legitimación hace el derecho que reviste quien resulta acreedor o quien resulta deudor. Está lo procesal, por más que uno tenga el corazón también muy puesto, porque con las dos materias yo inicié mi camino en la docencia, lo procesal es muy importante. Y acá lo van viendo, y lo práctico también. Si llegamos a tener tiempo, una vez que terminemos con todos los contratos, creo que Simón es el último que va a dar, junto con otro compañero que son los acales, yo siempre trato de hacer una clase práctica de cómo redactar un contrato, porque creo, por ahí modifico, ustedes todavía no han redactado ningún contrato. No sé si todos tienen contratos, creo que sí, ¿no es cierto? ¿Todos tienen contratos? La materia dada. ¿Y realizaron algún contrato? Bueno. Yo no sé si te sirvo. Vamos a ver de hacer algo práctico. Bastante, pero yo tuve la suerte de hacer bastante práctica y sí, he redactado bastante, pero bueno, mi situación por ahí, por una cuestión de una... No, Juan, lo que pasa es que yo también he conversado con tu padre y pones mucho ahínco y mucha fuerza, pero no todos tienen la posibilidad de tener al papá, al tío, al hermano. No, por eso digo, no es un tema, tampoco es un tema de que sea fácil, porque también tiene que tener la oportunidad de que tengan la posibilidad de eso. Y la verdad que está muy bueno. Yo creo que y también, pero también hay que hacerse en el camino que ustedes están transitando, y con esto no quiero robar más tiempo, pero sí porque soy docente y el docente, si no se lo dijo nadie, se lo tengo que decir yo, tal vez a esta altura de la carrera. Necesariamente, por día, por lo menos tengo que dedicarle una hora al estudio. Ah, claro, pero mire, yo tengo la práctica 1, reales, recursos naturales. No, no me están entendiendo. Esas son las materias que ustedes tienen que estudiar. Pero lean y estudien los fallos de la Suprema Corte y de la Corte Suprema, porque ahí aprenden mucho. Si vos no haces el ejercicio de estudiar una hora por día, quiero saber, cuando seas profesional, cuánto le vas a dedicar al estudio. Y lo que uno quiere es que ustedes sean profesionales, responsables, capacitados, porque pese a que hoy la sociedad, al abogado lo toma como el que saca gente de la cárcel, o que es un chanta, o sí, pero también hay otras profesiones que también tienen la misma característica y calidad, no solamente el abogado, pero cuando, y hoy se lo decía en la atención a los chicos de la práctica, que fue mi última clase, cuando está en juego la libertad, cuando está en juego la justicia, cuando está en juego la solidaridad, ahí nace el abogado. Por eso creo que es necesario que ustedes se vayan formando y estudiando, porque después es muy difícil. Si no tenés la dedicación hoy, va a ser muy difícil que la tengas cuando te recibas. Bueno, Juancito. Bueno, seguimos con esto, sí, damos anda las obligaciones del arrendador y arrendador. Vamos es que eso es lo que seguía. Vamos a las obligaciones. Las obligaciones de la ley establece exactamente 5 incisos, pero yo también las tengo diagramadas de una forma que se entienda por un poco más clara, para no ir leyendo artículo por Sí, para que lo razonemos todo. Para que lo razonemos. Una de las primeras obligaciones que tiene el arrendador es la entrega de la cosa en el estado a la cual se obligó a entregarla. Esa es la primera.
La otra es conservarla naturalmente en el buen estado, o sea, para que el otro pueda razonar dentro de las obligaciones que te tenga, desarrollar una buena explotación y tenerla en buen estado. Otra es garantizar al locatario que los terceros no perturben el uso y goce de las cosas. O sea, en su carácter de titular, ejercer todas las diligencias del ámbito de los derechos reales, en el ámbito correspondiente, para delimitar el abuso de terceros respecto de este locatario. O las acciones policiales, Sí. como interdictos, o ya sí, acciones reales. Dependerá acciones de la reales. perturbación o de lo que afecta, exacto. Lo que podrá hacer también, por parte del arrendatario, las defensas reales de la posesión que le son propias por la naturaleza del contrato. Eso Sí, también pero lo tiene que hacer el titular de dominio, con lo cual Sí, el arrendador sí. tiene que estar atento El al arrendador tiene que estar cumplimiento. atento y a disposición del ejercicio del derecho. Exactamente. Bueno, responder por los vicios ocultos que la cosa haya desarrollado, tenido, que no se hayan visto y hecho manifiestos al momento al momento de la celebración del contrato. Pagar las mejoras dentro de los límites fijados por la ley. Recibir los pagos en su calidad de acreedor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como acreedor tiene la obligación de que este deudor, dentro de las deudas devengadas o del canon que le deba pagar, aceptarlo. O sea, esto también es una obligación por parte del acreedor dentro de las obligaciones que establecen los derechos de las obligaciones. Recibir el objeto una vez finalizado el contrato o el plazo del mismo. Y acá empiezan las que la ley establece por ahí más precisas a cada una de las partes. Una de las más importantes es contribuir con el 50% de los gastos de luchas contra las plagas y malezas si existían al momento del que el contrato fuese celebrado. ¿Qué quiere decir? Que las partes... Por eso es importante, Sí. Juan, perdón, por eso es importante, acá viene el razonamiento y la lógica. Es importante para que no haya malas interpretaciones o vos como arrendador después te sientas sorprendido, de que haya un ingeniero agrónomo que determine en qué condiciones está el campo, que surja en el contrato. ¿Por qué? Porque después si viene el otro y me dice, mirá, me tenés que contribuir con el 50% porque había plagas y malezas. No, señor, vos estuviste y suscribiste y prestaste conformidad que el ingeniero agrónomo dijo que no había plagas ni malezas. Por lo tanto, vos tenés que combatirlas como arrendatario y pagar el 100%, porque el 50% es si existían al momento del contrato. Pero Exacto. si no existían y hoy yo estoy arrendando, soy arrendatario y aparecen, tengo que pagar el 100% de la lucha contra plagas y malezas. ¿Quedó, chicos? Eso, por eso les doy un aditamiento para el día de mañana si tienen que asesorar. Bien, y la última cláusula, que es una cláusula que tiene que ver con el desarrollo social de este contrato, es el tema de promover una escuela local o los medios económicos para la existencia o creación, si dentro de este hubiera más de 25 arrendatarios que desarrollaran la actividad dentro de este espacio y no hubiera una escuela pública dentro del marco de 10 kilómetros. En ese momento lo que se va a Eso estar... ya quedó en desuso, Juan, porque en todo sector rural existe un establecimiento educacional. Por supuesto, a diferencia de lo que ocurre acá en una ciudad. ¿Qué pasa? Por ahí son 30 chicos que tenés edades de 7 o de 6 a 12 o más. Y bueno, en una misma aula vos vas a tener que, como por eso digo que hay que rendirle honor a los docentes de zonas rurales, porque van a tener que dar clase para cada uno de esos chicos de acuerdo al nivel y de acuerdo a ese nivel y edad tendrán que ser desde el punto de vista de que tengo dividido el aula con 20 chicos y tengo desde primer año hasta sexto. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto, que por eso también es digno una reforma, ya no va a tener que ser necesario que un arrendador ponga a disposición un establecimiento para la educación, sino que ya en cada una de las zonas existe, por lo menos en provincia de Buenos Aires, una escuela de tono rural. Es como que se deja sin efecto, pero evidentemente está en la ley porque no hay ninguna reforma.
¿Cuáles serían las obligaciones del arrendatario? Del arrendatario son menos, pero bueno, están también establecidas. Es ¿La darle- podemos sacar razonando? Sí, sí. A ver, Sofía, ¿se te ocurre alguna obligación por parte del arrendatario? Y conservar el predio. Bien, esa es una. ¿Y qué más? Partiendo del contrato. Pagar el Yo canon me convenido. obligo, yo me obligo Pagar a el- entregarte a vos el uso y goce. ¿Y vos? Pagar el precio convenido. Bien, Nicolás, claro, lo primero es pagar el precio convenido. Después, como dice Sofía, mantener el predio en las condiciones dadas, hacer un uso adecuado y de acuerdo a la explotación, realizar la explotación que yo me comprometí con vos como arrendador dentro del predio. No puede ser que era sembrar y cultivar papas y lo que hago es un contrato de aparcería respecto a lo que es pecuario, porque estoy desvirtuando. desarmando la convención que cada uno de nosotros estuvimos por cumplir. ¿Qué más? ¿Qué más, Juan? Devolver el predio, como vos Devolver me el predio. dijiste, recibirlo, devolver el predio en el momento oportuno que diga el establecido, que esté establecido en el contrato. Si uno lo quiere analizar desde un punto de vista, son las antítesis de lo que habíamos planteado antes, digamos, la obligación de uno, el derecho del otro y viceversa. O sea, Viene el para derecho del recibirla, otro el otro y está obligado a la entregarla. obligación del otro. Está Exactamente. en correlación. ¿Por qué? Porque estos son dos partes. Esto funciona cuando las dos partes Exacto. realizan correctamente las cosas y no hay conflicto en la naturaleza, se envuelve normalmente el contrato. También, como habíamos dicho, o sea, Juan. si en el momento de la adquisición del predio no existían plagas, una de las diligencias y obligaciones que va a tener el arrendatario es mantenerla libre de plagas. Esa sería la lógica. Por eso se explica el 100% del pago de lo que planteaba Bien, recién. Juan, si te parece, Adriana no la veo, no sé si se habrá conectado hoy. Si te parece, la última parte que es cómo finaliza el contrato, lo Como podemos finaliza las formas de incumplimiento. dejar para el martes que viene al principio. Exacto, para no hacerlo rápido, porque por ahí alguno quiere ir ver el partido. Yo no tengo problema. A mí lo que me No queda sé, dispongan, chicos, dispongan ustedes. Yo tampoco tengo problema, pero no quiero abusar y que alguno de ustedes por ahí quiere y se les hace difícil llegar hasta donde van al partido, no. Como quieran ustedes, falta un tema, o lo dejamos para la clase que viene, que Juan lo termine, o lo vemos hoy. En eso dejo abierto la posibilidad para que cada uno de ustedes disponga. Tocado, hundido, agua. Alguien que responda, muchachos. seguro que se la juegue. Si quieren, le digo lo que me queda. Me queda incumplimiento de las obligaciones, caso fortuito, teoría de la imprevisión y me queda prescripción. El resto ya lo vimos. Y queda, Juan, queda. Tengo miedo de que lo hagamos apurado. Yo te diría que tomemos tiempo de la clase que viene, por lo menos 15 minutos, y después Adriana sigue con la parcería. Buenísimo. No la veo, Adriana, espero que se acuerde. Si no, bueno, la daré yo, pero no hay problema. Pero me parece más prudente que lo hagamos tranquilos el martes que viene, porque quedan 3 temas que son importantes y que tal vez ingresen en el tema del examen. No quiero Yo igual, pase. cualquier cosa, doctor, lo da usted, pero yo por las dudas preparé la ley entera. Si a Adriana después se le complica lo que sea, yo hablo con ella. Bien, y bueno, Vemos. cualquier cosa podés, Juan, compartir con Adriana. Sí, yo lo sigo. No, si le toca a Adriana, le toca a Adriana. Yo le digo si usted No, sí. está bien, pero por las dudas, estate atento. Muy bien. Corre en la línea de cal para el tema de la parcería. Bueno, como quieran. Si quieren, seguimos la clase. Vale. Bueno, chicos, que tengamos buena semana y nos veremos el martes que viene con los demás temas. Habíamos quedado la semana que viene a parcería. La otra, Simón, vos y otro chico más, no me acuerdo quién, contratos accidentales. No sé qué día es el parcial. ¿Freddy les dijo? El 2. El día 2.
Pero hay una cuestión, yo después por ahí le pregunto a Freddy, el tema de que los chicos que rendíamos otras materias dentro de las 48 horas, se había dispuesto otra fecha, que se resuelve al final. Pero bueno, Perfecto. el 2. Quédate tranquilo que yo también lo hablo con Freddy, no sabía eso. Son muchos los que tienen que dar a las 48 horas. Otras Yo rindo materias. familia el Sí, primero. familia y el recuperatorio le tenemos al otro día las comerciales. Entonces, de las dos formas, Claro. Hablo con Freddy a ver si hay alguna posibilidad de cambiar el parcial, porque también se tiene que hablar con la gente del centro por la organización de las fechas. Yo también lo hablo con Freddy, chicos, a ver si... Igual mañana tiene clase con él, pregúntenle, por favor, mañana tiene clase con él. Sí, Pregúntenle. hay que preguntar porque mañana la clase no sé si no es presencial, no dijo nada. Si no dijo nada, calculo que no será, pero había dicho que la clase de este miércoles sería presencial. Se le voy a preguntar. Bueno, pregúntenle, por favor, yo igualmente le voy a preguntar y les hago conocer a alguno de ustedes cuál es la respuesta de él. Chicos, nos vemos, gracias Nos vemos. Buena semana. gracias. por estar. Nos Chao. estamos viendo el martes que viene. Nos vemos. Chao, chicos, Chao. hasta luego.